Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos estén escuchando esta nochecita, 9 de marzo de 2025 aquí en Entre Estantes. Pues vamos a tener, ya está más que anunciado, ya lo hemos anunciado, vamos a tener un programa, pues una charla, un debate, no, yo creo que es una charla realmente, porque además, pues siendo honestos, es mucho lo que ignoramos desde el punto de vista masculino, hay muchos prejuicios, muchos lugares comunes y muchos temas, y hoy precisamente nos van a acompañar tres personalidades dentro del movimiento feminista que sin duda alguna tienen algo que aportar a este debate, y pues será un placer. Pero antes ya saben ustedes que tenemos que hacer un poco de recorte informativo y ahorita hay dos notas, dos. Pues resulta que nos hemos quedado sin el secretario de Hacienda estrella que teníamos, Rogelio Ramírez de la O. El día jueves nos fuimos a dormir sabiendo que nos quedábamos sin el secretario y el nuevo secretario pues no es de Grandes Ligas, fue el secretario de Finanzas. ¿De quién creen que fue el secretario de Finanzas? Nada más y nada menos que de uno de los malditos de la 4T, de Miguel Ángel Mancera, lo cual no significa obviamente que tenga que ver con Mancera. Al final de cuentas, esto es todo un grupo de individuos, de un partido, de un movimiento y todo. Ya se nos está conectando nuestra primera invitada, pero vamos a esperar un poquito, un par de minutos, para que poderlos incorporar a las tres invitadas. Y bueno, pues resulta que ahora no teniendo secretario de Hacienda y llegando este nuevo secretario, que pues no sabemos todavía sus tablas, aunque ejerció como subsecretario durante un buen rato, pues vamos a ver qué sucede. Porque además, pues las turbulencias económicas ahí están. Donald Trump acepta mover los aranceles hasta el día 2 de abril para productos que son parte del TEMEC, que ese es otro tema. Lo que él está haciendo con estos aranceles es pasarse por salva sea la parte al TIMEC, que él mismo renegoció con Peña Nieto, aunque el tratado fue firmado, entre otros, por Andrés Manuel López Obrador. No se nos olvide este punto. Y pues dentro de todo esto, pues también está derivado del tema de los aranceles y todo. Primero que iba a ser una reunión para hablarnos del plan B, porque tenemos plan B, C, D, E y hasta la Z, si era necesario, nos decía la presidenta. Y pues estaba convocando a todo mundo para una marcha del Zócalo, que íbamos a espantar a Donald Trump, que iban a cantar el himno nacional todos y que bueno, ya hasta les compartí por ahí la de mexicanos al grito de guerra, por si se ofrecía. Ahí vamos, estamos bien, ya está transmitiéndose el programa. Y en este tenor, pues el día de hoy fue esa asamblea y bueno, ahí la bonita nota que está corriendo todos los corrillos políticos y no políticos, gracias a las benditas redes sociales, es ese bonito momento en que la presidenta de la República está saludando a todo mundo y a un lado, ahí como ignorándola, el Junior Obrador, la presidenta nominal de Morena, que ahí vamos a ver otros temas, el Monreal, Adán Augusto, y Velasco, el senador Velasco, hay todo el mundo pegadito, sin pelar a la presidenta pasó así como, ¿qué onda, güey? Y se siguió. Y todos con cautela, no, no, ¿cómo estás, Claudita? Perdón, no te había visto. De hecho, Velasco, haciéndole honor a lo de Velasco, publicó un X o un ex tweet donde decía, ay, una disculpa a la presidenta, estábamos todos acá papando moscas y no la vi pasar, pero la quiero mucho, qué gran persona es. Y bueno, pues ahora precisamente que tenemos unos meses, que es el primer mes de la mujer, donde ella está como presidenta, se estrenó teniendo de vallas todo el Zócalo, no en vano, por ahí tuvimos esta hermosísima imagen del Zócalo que fue producida, supongo que por inteligencia, donde en una valla se ve, llegamos todas, pero hasta aquí, ya de ahí quién sabe, ¿verdad? Entonces, pues, esas dentro de las notas, obviamente, un discurso, también tenemos que hablar, ahorita les voy a dar el nombre, porque ese senador se aventó, dirían en mi pueblo, se aventó, se llama, ahorita les digo cómo se llama el senador, un senador francés acaba de dar un discurso que de hecho compartimos por ahí en nuestro WhatsApp, el senador Claude Marouet, él es senador y él es el coordinador, por decirlo así, de los republicanos, un grupo de derechas. Y dijo, palabras más, palabras menos, que Washington se ha convertido en una corte de Nerón, incluyendo a un bufón con ketamina que se alimenta de despidos de trabajadores. Que es terrible ver cómo
este presidente norteamericano traiciona a sus aliados, porque ninguno de tus amigos te pondría esos aranceles. Que es la primera vez que un presidente norteamericano capitula ante un enemigo. Que es terrible ver cómo el presidente norteamericano salía a un dictador contra un país más débil. Y de ahí se fue para el Real. Yo les recomiendo mucho, vamos a compartir ahí en nuestra red social de Entre Estantes para que lo vean. Pues y aquí estamos, ya están empezando a conectarse algunos escuchas. Gracias por Lupita Gutiérrez que nos acompaña, Diana Ham, Carvajal Hashi, Gregoria Chávez, Oscar Gómez, gracias por estar aquí. Ya en unos minutos va a estar aquí. Y bueno, dentro de lo que ocurrió, pues el día de ayer, pues una vez más se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, que es importante señalarlo, ¿no? Que bueno, que por ahí la memis y además estuvo corriendo, que todo esto vamos a hablar, ¿no? Es una conmemoración por las luchas que las mujeres han estado realizando a lo largo del tiempo, acompañadas en algunos casos por muchos hombres, y eso también es uno de los temas que vamos a tratar, a efecto de impulsar una igualdad sustantiva. Esa palabra es muy importante porque va hacia el lado de la equidad y de la justicia. Y claro que tenemos mucho rezago en este sentido, hay bastantes temas que atender, bastantes temas que dialogar, bastantes asuntos que analizar y analizarlos desde muchas ópticas y muchas perspectivas. Hoy invité solo a 3 mujeres, pero ante tanta arista que tiene el movimiento feminista, debía haber invitado a muchas otras, aunque no conozco a tantas sobre esos temas. Me faltó invitar a una legisladora, me faltó invitar a una juzgadora, me faltó invitar a una trabajadora sexual, me faltó invitar a una campesina, me faltó invitar a una curandera, me faltó invitar a una joven, a una integrante del movimiento LGBTQ+, todo eso me faltó. Y no es que, no, así que no es por falta de ganas, es por falta de espacio, por falta de, incluso, ¿por qué no decirlo con sus letras? De gente que uno quisiera conocer y tener, pero que no necesariamente se le puede tener, ¿no? Entonces sí es muy importante atender todos estos temas y estar ahí, estar ahí. Ya está nuestra primera invitada, como les iba diciendo. Eh, eh, Vamos a dar un par de minutos. Y bueno, todo esto es de prolegómeno. Es precisamente en este mundo de visiones en torno al movimiento feminista y a todo lo que se tiene que hacer, que yo me lleno de gusto de poder contar con la presencia de estas 3 invitadas, cada una de ellas, aunque se intersectan en algunos puntos en sus actividades, son personalidades que se dedican de manera muy destacada en algunas de las actividades. Y bueno, en este primer punto, por ejemplo, ya la tengo aquí, voy presentándola en lo que se me conectan ya las otras 2 invitadas, la maestra Karina Atla Aguilar Parra, que actualmente se desempeña como rectora del Instituto Multidisciplinario de Ciencias Forenses, siempre me equivoco, pero creo que esta vez la tiene, todavía ella me corregirá ahorita que empiece a hablar. Ella ha sido profesora de esta institución, directora de esta institución, y actualmente es la rectora, el cargo más alto. Es conferencista destacada en temas de criminalística y criminología, es articulista, participa en un programa de stream como este, dando opiniones, y sin duda alguna es una persona destacada desde el punto de vista de la docencia y de la enseñanza, un ámbito donde además se encuentran muchos de estos conflictos que de repente tenemos que ir resolviendo en torno al feminismo, en torno a la lucha por esta igualdad. Recuerdo, es más, yo recuerdo, no sé si esté por aquí alguno de estos alumnos, voy a estar por aquí, se conecta también Cristi Vázquez, muchas gracias por acompañarnos. Recuerdo que hace 5 años, fíjense nada más, en el 9 de marzo del 2020, en vísperas de la famosa entrada a que nos mandaran a todos a las casas porque se venía la pandemia con tubo, se llevó a cabo el 9 sin nosotras, el 9M sin nosotras. Y recuerdo que yo daba una clase que se llama Filosofía del Derecho y un grupo de alumnas pues iba a participar, pero recuerdo que de una manera muy, puede sonar simpático, pero no lo es tanto. Oiga, maestro, nos queremos pedirle permiso porque mañana, y las detuve. ¿Cómo que me quieren pedir permiso? No, no, a ver, espéreme.
Ustedes no se presentan mañana a las clases, las mujeres no se presentan a trabajar, no hay actividades, no porque nos pidan permiso o le pidan permiso al patrón, no, es para que veamos qué nos pasa si no contamos con las mujeres en este universo. 2 horitos después, uno de mis alumnos me dice, bueno, maestro, entonces mañana no hay clases, el día no hay clases, fue unos días antes de, no, digo, a ver, espérame, cualquiera de ustedes que me falte ese día, le pongo falta y le doy la clase por vista, porque vamos a hacer clase, una clase especial, eso sí, pero la vamos a hacer. Se nos está conectando nuestra segunda invitada, ahorita les voy a también a platicar de ella, y yo recuerdo este tema porque en las instituciones académicas nos queda mucho todavía por hacer, muchos temas, muchas cuestiones, pues que tenemos que ir resolviendo e ir manejando. Se está conectando en este momento, ya está por ahí, ya está ahí lista, ahorita también va a ingresar nuestra amiga Arlette McPherson. No necesita demasiada presentación ella porque ella es cotidiana invitada de este programa. Ella está involucrada de lleno en el ámbito político. Mujer que ha sido candidata a puestos de elección popular, dirigente partidista, que está buscando la dirección o está esperando los tiempos políticos dentro de su partido político en el estado de Morelos, y que está activa dentro de muchas de las facetas que la misma política permite, que ha hecho labor social, que hace labor de cara altruista. Para si de una vez voy avisando, si de repente me quedo, si no veo la pantalla, si alguna de ellas está hablando, sí, está hablando, ya no se va el Facebook, pero de repente se aloca aquí el internet. Yo espero que desconecten todo lo que tengan conectado a internet, porque si no me dejan sin señal. Entonces, Arlette McPherson nos va a brindar desde este aspecto de la política, porque la política, nos guste o no nos guste, es un espacio donde la discriminación, la lucha de género, la negociación de género y muchos de estos temas están muy pesados. Bástenos nada más recordar que el pasado miércoles en la Cámara de Senadores, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las senadoras que tenían que hablar de sororidad, que tenían que hablar de lucha, se dieron hasta para llevar. Unas diciéndole a las otras que no eran sororas porque no se alineaban sin opinar ni rechistar con la presidenta de la República. Otras diciendo que no porque no habían llegado todas. Y ahí está la foto de las que platico. Otras, no, es que no hemos avanzado, maldita la cosa. No, sí hemos avanzado, ya se nos conectó, Arlette McPherson se nos vuelve a conectar. Y se está conectando en este momento nuestra última invitada, la maestra Alejandra Vigil, que es socióloga, es catedrática, ha ocupado actividades dentro del sector público, tiene formación en maestrías en feminismo, en la lucha feminista, y esos estudios que son muy importantes conocer porque nosotros de repente desconocemos todo. ¿Y cuál va a ser la dinámica? Porque además me preguntaban, digo, no es que yo sea un ignorante, no es que mi auditorio sea un ignorante, pero sin duda alguna desconocemos muchas cosas del tema de la lucha feminista. Y qué mejor que una mujer que esté involucrada, mujeres que están involucradas en este movimiento desde sus trincheras, nos vayan platicando. Así que haré algunas preguntas que pueden sonar muy simplonas y otras que no lo sean tanto. En lo que se nos conecta la compañera Arlette McPherson, que ya la había presentado, vamos integrando al escenario a la maestra Karina Aguilar Parra y a nuestra compañera Alejandra Vigil. Muy buenas noches a ambas, sean bienvenidas a este Restantes de este 9 de marzo de 2025. Gracias por tomarse un tiempo de sus actividades y más en domingo para acompañarnos en esta charla. Maestra Karina. Muy bien. Pues bueno, antes que nada, un abrazo, maestro. Sabe que es muy admirado por mi persona. Y bueno, agradezco esta gran invitación en un gran tema que tenemos que tocar el día de hoy. Y bueno, realmente también a su amable audiencia, a todas las personas que se están conectando, que nos están acompañando, a estas grandes, grandes compañeras que tenemos aquí presentes, a la maestra Alejandra y a la maestra Arlette. Y bueno, también es un gusto y un placer el día de hoy estar en Restantes. Alejandra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues igual, un saludo a la maestra Karina, a la maestra Arlette y sobre todo, pues a mi querido amigo Arturo Rodríguez. Gracias, Lick. De verdad que ya nos debíamos esta invitación y sobre todo, pues igual, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Maestra Arlette.
Hola, hola. Arlet. Casi nos pasmó. No está conectando. Bueno, ahí anda fallando. El internet no tiene palabra de honor. Pero bueno, vamos a comenzar a platicar. A ver, alguien me hizo una pregunta aquí, yo no sé si llamarla así, y esta yo creo que te la planteo a ti, amiga Alejandra, para que me digas. Dice Oscar Gómez, ¿cuántas olas van del movimiento feminista? Bueno, los malpensados y maldicentes dicen que nomás se la viven haciendo olas, pero yo creo que se refiere más bien como a cuántos avances o cuántos grandes movimientos ha habido dentro del movimiento feminista. ¿O qué puedes decir de este punto? ¿Cuántos avances ha habido en movimiento? Es que bueno, es que el movimiento olas feminista... dicen? ¿Cuántas olas del movimiento feminista? Bueno, pues es que yo creo que el movimiento feminista en el mundo, pues podremos hablar de diferentes momentos, diferentes etapas, pero yo más bien creo que si nos enfocamos en México, yo creo que sí tenemos algunos antecedentes interesantes, algunos antecedentes importantes del movimiento, pero yo creo que se ha venido como estableciendo de unos, no sé, unos 6 años para acá con mayor fuerza el movimiento feminista, ¿no? Sobre todo si lo vemos más desde la perspectiva, ¿cómo lo podemos decir? Histórica, yo creo yo creo que no ha habido como tanta fuerza en México. Ha habido destellos muy simbólicos, por supuesto, ¿no? Pues grandes. Digo, ¿qué podemos decir de Ciudad de México, donde el movimiento feminista de unos 6 años para acá ha tomado mucha fuerza? Pero así como tal, yo creo que más bien en México han sido importantes y trascendentes, por supuesto que sí, pero yo creo que ha sido una oleada muy fuerte de unos 6 años para acá, y además ni siquiera podría decir que en todo México, ¿no? Podría decir que a lo mejor nada más en algunas ciudades importantes, y por supuesto Ciudad de México, que es la que ha destacado más en ese sentido. Creo Si que estamos bien en tiempos, porque de repente no sé si nos estamos como desfasando. Sí, estoy viendo como que se pasma un poco la señal, pero bueno, tratemos de seguir. Sí, nos estamos como desfasando un poco. Pero bueno, esperemos que se vaya arreglando esto. Maestra Karina, usted que tiene un rato, okay. Ay Dios, ya me perdí yo solito aquí, a ver. Sí nos anda dando el internet. Quedó. Pues, dentro de todo esto, donde yo la señal, sí. Pues anda fallándonos. A ver, vamos a ver si logramos que se mejore un poco. ¿Usted nos escucha, maestra Karina? Sí, perfecto. Yo los escucho, pero bueno, sí se escucha, sí se ve un poquito desfasado, pero bueno, se logra entender lo que la licenciada Alejandra nos está explicando, nada más que un poquito desfasado, pero bueno, ahí estamos en la lucha siempre con este tipo de cuestiones que son, están fuera de nuestro alcance, pero trataremos de hacer lo mejor posible. Pues sí. Maestra Karina, a ver, lo que logramos, a ver que se acomode un poco esto del desfase, a ver si no nos da con usted. Usted que es maestra, digo, yo tengo por ahí números que nos están señalando que ya hay cada vez un porcentaje más alto de mujeres que están en las instituciones escolares, en las instituciones académicas, de entrada como estudiantes. En algunas carreras ya son más del 50%. Esto ya rompe con un primer mito que nos decía que las mujeres solamente servían para ciertas carreras y para ciertas actividades académicas como maestras, ¿no? Pero no servían, por ejemplo, para las matemáticas o para la astronomía, porque pues les faltaba mente, ¿no? Digo, es un prejuicio bastante absurdo de aquellos años. Pero dentro del sector académico, ¿cómo andamos en el tema de la representatividad de las instituciones por parte de mujeres? Usted hoy es rectora de una institución que está abriéndose camino y abriéndose campo dentro de la criminología, pero es correcto. ¿Cómo ve ese punto dentro de las instituciones de manera global? ¿Están entrando más mujeres a dirigir o todavía se les sigue viendo así como, pues sí, tú sigue dando clases porque esto es de política? Bueno, bien, sí fuimos paulatinamente y en una manera, pues
de menor a mayor, por decirlo así, ¿no? Realmente hoy en día, pues sí, definitivamente, bueno, antes que nada, siempre nos equivocamos en el nombre porque es muy largo, pero es el Instituto Multidisciplinario en Ciencias Penales y Forenses. Siempre es un poquito complicado, pero bueno, nada más nosotros nos dedicamos a lo que es el área de las ciencias forenses. Más sin embargo, hoy en día, orgullosamente he tenido alumnos de bachillerato que, bueno, pues han entrado y han ingresado a ingenierías, que antes era todavía más difícil, ¿no? Hablando de este panorama que estamos en este tema del día de hoy. Más sin embargo, veo hoy con mucho gusto que la mayoría de las mujeres que han entrado a las instituciones han logrado lo primordial. Lo primero que es un bachillerato cumplido, posteriormente una licenciatura, y bueno, hoy en día tenemos el honor y el gusto de saber que continúan estudiando, continúan preparándose y bueno, pues han llegado hasta un doctorado, ¿no? Y de ahí pues una especialidad. Entonces creo yo que la mayoría de las personas ya están, de las mujeres, están enfocadas en decir, tengo que hacer más allá de lo habitual, ¿no? De decir ama de casa, de situaciones que también es valorable y lo vamos a desarrollar más adelante. Entre toda esta lucha en la política se han desarrollado y bueno, pues ha sido paulatinamente, pero poco a poco, y creo hoy en día que sí, el fortalecimiento de cada mujer ha llevado esta situación a un punto en el cual destaquen la mayoría de las mujeres, que existan organizaciones que liderean las mujeres, y esto, pues bueno, no ha sido fácil, ¿no? Ha sido durante muchos años, luchas, situaciones en las cuales se nos presenta día a día. No conforme con esta situación, creo yo resaltar que todo este tipo de mujeres han logrado su objetivo. ¿Por qué? Precisamente porque han logrado algunas o la mayoría, o vamos poco a poco, no lo sé, porque en realidad globalmente hablando, pues bueno, son destacadas, pero han logrado el objetivo, que es la parte educativa, lograr un doctorado y lograr aparte una especialidad. Ya hablemos de varias maestrías, ¿no? Hay personas en las cuales, pues bueno, tienen varias maestrías y demás, ¿no? Y reconocimientos nacionales e internacionales, que también no es sencillo, puesto que en la parte comparativa hay otros países en los cuales todavía está la lucha por ser reconocidos en una licenciatura. Sin embargo, en México creo que ya vemos mujeres que estamos en un doctorado, ya vemos mujeres que tenemos una especialidad, o ya vemos varias mujeres que tenemos especialidades, doctorados y maestrías. Muy bien. Y bueno, pues obviamente la política, y aquí tenemos a nuestra amiga Arlette McPherson, la política, ya por ley hay igualdad sustantiva en las cámaras. De hecho, hay más mujeres que hombres en la Cámara de Diputados. Hay el mismo número de senadoras y senadores, pero esto no se ha traducido, al menos yo así lo veo, donde las mujeres entran en papeles fuertes de decisión. Solamente un dato, a menos que me corrija Arlette, en las dos cámaras, ningún grupo parlamentario está coordinado por una mujer. Todos los grupos parlamentarios están coordinados por hombres. ¿Vamos bien o nos regresamos, Arlette? No, así es, así es. ¿Y cómo está eso? Cuéntamelo, ¿cómo ves eso? Pues es que lamentablemente, como ya lo hemos platicado en programas anteriores, pues sí ocupan a la mujer como un relleno para la paridad, pero el hecho de que nos tengan en paridad no quiere decir que nos tengan en cargos que realmente tengan una muy buena, pues un buen desenvolvimiento, ¿no? Y también un liderazgo real, o sea, unos cargos fuertes, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, dirigencias de partidos, son muy pocos los partidos estatales que tienen unas dirigentes mujeres, a pesar de que tiene que ser por paridad, ¿no? Y hay muchas veces que las hay, pero quien maneja es el secretario general, ¿no? Y viceversa. Entonces, creo que es muy complicado que a pesar de que ya logramos esa paridad, no hemos logrado todavía que se reconozca nuestro trabajo como debería de. No sé por qué me acordé de un partido político
que tiene presidenta, pero creo que el secretario de organización es el que manda. No estoy hablando de nadie en particular, nada más, tú estás hablando de estados, puede ser en algún estado, ¿verdad? No, estamos hablando de otras cosas. Pero bueno, el tema del feminismo es muy amplio, es mucho tema, no me gusta y nunca me ha gustado, pues, aunque además yo sé que es un tema muy complejo, decir, te doy tantos minutos para que hables, porque pues como que se me hace muy cortante, pero sí les voy a pedir que en la medida de lo posible las respuestas sean lo más concretas que se puedan, porque podríamos aventarnos 4 horas hablando, pero pues uno tiene la maldita costumbre de comer 3 veces al día y esto lo lleva a hacer cosas tan canallas como ir a trabajar. Entonces, pues no podríamos. Pero yo sí quiero comenzar dentro de todo esto que han platicado con un primer enunciado. Y tal vez ese enunciado es un enunciado bastante rasposo. Y pues vamos a comenzar de la misma manera, la maestra Karina, la maestra Alejandra y la maestra Arlet, para que no nos perdamos demasiado. Si nos va la señal, brincamos y luego le seguimos, ¿no? Si fuera el caso, que ahorita anda medio falla la señal. Primer punto, pues sí, necesitamos poner a mujeres, pero que no estén muy feas, para que por lo menos se vean bonitas ahí en la tele. O bueno, sí te pongo de diputada, pero ¿con cuánto no? ¿Con qué? Enunciado muy tosco, yo lo sé, pero ¿se sigue dando o ya le bajamos algo a ese tema? Y adherido a eso, ojo con eso, y desde ahí sí tengo bastante experiencia, que de repente una mujer a la que no le dieron el cargo porque no cumplía los requisitos diga, pero como el que me lo negó su nombre, lo voy a ir a acusar de violencia de género para que se le quite. Maestra Karina, ¿cómo ves todo esto que acabo de decir, además de parecer una barrabasada? Dios. Pues sí, realmente esta parte todavía se puede dar, la discriminación en cuanto a una mujer, el hecho de decir, bueno, pues si está, no llena el perfil, no es conveniente ponerla, todavía se escucha, definitivamente todavía se escucha, creo yo que ahí sí podemos decir y marcar que, bueno, pues hay una parte machista todavía, ¿no? Y esto se genera pues obviamente desde casa. Entonces, bueno, ya a estos niveles y a estas alturas todavía existe esta situación en la cual, bueno, la presencia y los valores que promueve la superioridad de un hombre, pues todavía existe muy marcado, ¿no? Entonces, creo yo que para esta parte más específica, pues creo que lo puede desarrollar aquí la licenciada Alejandra, que tiene un poquito más de específicas situaciones en las cuales podemos ir encaminadas y bueno, como bien es cierto, todavía existe. A mi punto de ver, todavía existe lastimosamente y en cualquier nivel, ya sea en la política, en la educación, vaya en casa, empezando por todos estos puntos en los cuales, pues bueno, todavía tenemos este tipo justo de señalamientos o de situaciones incómodas o de cuestiones que nos lastimen como persona, primordialmente como mujer. Maestra Alejandra. Bueno, pues, ya me escucho, ¿verdad? Se escucha. Ok. Es que de repente ya no capto si estoy o no estoy. Pero bueno, yo creo que un poco hablando desde mi experiencia, participando en la política ya hace varios ayeres, ya un poquito más de una década, yo creo que independientemente también de esta situación donde vemos que los hombres en la política normalmente tienen el escenario muy bien ganado y muy bien posicionado, también es cierto que las mujeres que no tenemos a lo mejor un sustento o una historia familiar política, nos cuesta más trabajo avanzar en esos espacios, ¿no? A veces yo no lo quería ver desde esa perspectiva, pero es real. O sea, sí necesitas tener allá adentro, no sé, algún tío, algún primo, algunas personas que relativamente puedan impulsar tu carrera política. Incluso puede ser hasta un amigo, ¿eh? Sí me refiero a hombres, porque normalmente ellos son los que tienen ese escenario ganado. Ajá. Entonces, sí, definitivamente, si tú quieres avanzar en la política, también es cierto que necesitamos tablas en el sentido de por ejemplo, tener
idea de dónde sacar presupuesto para, porque ahorita ya está etiquetado un presupuesto, ¿no? Pero hace unos ayeres no teníamos un presupuesto designado para que las mujeres pudiéramos participar en política, ¿no? Realmente algunos estudios que llegué a hacer académicamente con algunas otras personas, como hipótesis o como teorías no tan comprobadas, sí llegábamos a la idea de que finalmente también necesitamos tener una base económica para poder avanzar en esos medios, ¿no? ¿Por qué? Porque la política a veces es muy demandante. Los hombres ese espacio lo tienen súper dominado, incluso hasta en tiempos, pero las mujeres no. Entonces, sí requerimos, o trabajamos, o hacemos labores del hogar, o realmente nos dedicamos a hacer política, que significa tener incluso reuniones a la medianoche, ¿no? Y normalmente por eso es que los hombres tienen ganados esos espacios, porque las mujeres tenemos que dividir nuestro tiempo en 1000 actividades, ¿no? Por eso es que también se da esto que acaba de comentar el licenciado, ¿no? De que el maestro Arturo, en el sentido de que pues te ponen porque es la figura bonita, ¿no? Porque bueno, igual a lo mejor vamos un rato a la política, digo, las mujeres normalmente si nos arreglamos, siempre he dicho que nos arreglamos para nosotras, ¿no? Habrá quien diga, y también puede pasar que hay mujeres que se arreglan para otros más, pero creo que en política la imagen es muy importante, digo que ni qué, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que si hay alguien, que normalmente son los hombres, pues ya te posicionan en espacios, pero no propiamente porque a lo mejor tu trabajo sea el que hable, ¿no? Porque como vuelvo a comentar, no es porque las mujeres no tengamos la capacidad, sino porque tenemos tantas cosas que hacer y que a veces también nuestros propios recursos son tan limitados que por eso en esos espacios nos cuesta trabajo todavía ganar espacios y estar muy bien posicionadas. Yo digo que eso es lo que está fallando dentro de la participación de las mujeres en la política. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo me tuve que retirar porque justamente no tenía esos sustentos que me pudieron dar la posibilidad de participar con más fuerza, ¿no? Porque sí faltaba algunas situaciones ahí. Bueno, esa sería como mi opinión. No sé si ahora sí se escuchó bien o se escuchó desfasado el asunto. Ya se escuchó mucho mejor, ya vamos mejor. Arlet, qué bueno. ¿Cómo ves? Pues me parece que aquí es un conjugado de varias cosas. Por ejemplo, tiene mucho que ver este tema de el machismo con la ignorancia y pues la falta de, más bien, y el falso feminismo, ¿no? Creo que es un conjugado de muchas cosas, porque pues muchas veces vemos, sí, a la cara agraciada encabezando una diputación, por ejemplo, pero no sabe legislar, ni siquiera sabe qué es lo que tiene que hacer en su curul, ¿no? Y creo que ese es un problema impresionante, pero también como mujeres muchas veces desmeritamos a otras mujeres, entonces es un problema de nunca acabar entre los machismos que nosotras mismas llevamos a cabo, el machismo que los hombres llevan a cabo y los falsos feminismos que tenemos en todos los colores, ¿no? También en un tema de poder y saber cómo exigirles a nuestros partidos que nos den todas esas herramientas para que nosotras pues podamos ir creciendo de manera laboral, de manera política dentro de nuestros círculos, ¿no? Se supone que hay un recurso completamente etiquetado para nuestra capacitación específicamente. Sin embargo, pues los partidos lo ocupan para infinidad de cosas, menos para lo que es, ¿no? Ya estamos llenas de cursos y talleres del violentómetro y de cosas que, si bien es cierto, de primera instancia te sirven, no las puedes estar replicando año con año. Y en donde nada más se firman un papel bond con un montón de acuerdos que nunca llegan a ningún lado, ¿no? Y eso lo he visto en todos los colores. Si nosotras como políticas no aprendemos a ocupar todas las herramientas que nos dan, pues ¿cómo vamos a esperar que nuestros partidos nos den esas mismas herramientas? Bueno, si yo ya fui al partido y el partido no me quiere abrir esas herramientas, tenemos instituciones
que nos dan unas capacitaciones buenísimas. Tenemos al Instituto Nacional Electoral, en donde tiene un área de capacitación y educación cívica que es buenísima, el área de desarrollo pedagógico que nos da infinidad de capacitaciones que pues nosotras de manera gratuita podemos ocupar, y la mayoría de las compañeras políticas no lo sabe o no sabe llegar a estos espacios. Dentro de esto que acaban de mencionar, y creo que hay un punto común, pues es precisamente el tema de que de repente no hay esa colaboración o esas herramientas entre mujeres. Y pues eso me lleva a la siguiente, ni difundo, porque da la casualidad de que mujeres no saben trabajar con mujeres, porque mujeres se ponen el pie entre mujeres, porque mujeres cuestionan, no son sororas y buscan ponerle el pie a la que tienen a un lado. ¿Cierto o falso, maestra Karina? Bueno, realmente puede ser alguna situación en específico, pero creo que esto viene desde casa, ¿no? Desde, vuelvo a repetir, desde los valores que uno tiene en casa, en los cuales, pues bueno, obviamente nosotras vamos desarrollando como con educación. Finalmente sabemos que todas las mujeres son valoradas por todas las mujeres, desde el comienzo de dar vida hasta la parte de ser madre, de ser trabajadora, de ser empleada, de ser licenciada, de ser enfermera, de ser, vaya, son cuestiones en las cuales, pues bueno, siempre se va a presentar alguna situación de estas y cómo se puede resolver de una manera correcta, ¿no? El diálogo es muy importante. Yo sé que muchas veces dicen por ahí que las hormonas no son las hormonas, también puede influir por la parte física de una mujer el hecho de estar sensible y lidiar con esta parte en un lugar de trabajo, en una lucha social y demás, pues bueno, muchas veces es más valorable. Entonces yo creo que lo que nosotros debemos hacer es resaltar lo mejor de cada mujer y tratar de conversar en una situación como estas hasta donde se pueda. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, la educación es en casa, a veces es difícil desarrollarla en un trabajo, desarrollarla en la cuestión educativa, en fin, ¿no? Pero siempre hay la manera correcta de dirigirnos a todo ser humano, pero primordialmente entre mujeres. Entonces yo creo que el hecho de uno apoyar, valorar, aplaudir y también la parte de dar un abrazo, de ser sensible ante un momento cualquiera de una mujer, pues bueno, entre nosotras podemos entendernos por ahí también. Entonces creo yo que esta parte es fundamental, los valores que tengamos en casa, pero también es muy importante el hecho de la comunicación y el desarrollo que tengamos como mujeres y entre mujeres, y el hecho de decir, ok, más bien en vez de decir, bueno, voy a competir, posiblemente llega a ser admirada esa persona, ¿no? Y el decir, yo te admiro porque eres excelente en las matemáticas, porque eres excelente como mujer trabajadora, porque eres excelente como líder. Entonces yo creo que el aplaudir a otras mujeres depende mucho de cada persona y de la educación que demos en casa. Les cuento. Maestra Alejandra. Ya, bueno, es que yo considero que la verdad las mujeres nos hemos masculinizado, por así decirlo, que es un tema también muy común en los espacios laborales. Y obviamente la política o el mundo político no se escapa de ello, ¿no? Las mujeres en los espacios laborales poco a poco hemos tenido que tomar ciertas actitudes o ciertas, no sé, como patrones de comportamiento muy parecidas a las de los varones, tal vez de manera inconsciente, muchas veces ni siquiera es una forma tan consciente. Entonces nos hemos vuelto muy competitivas en ese sentido, ¿no? Y también creo que parte biológica, ¿no? Parte biológica también opera en esta parte ya en el mundo laboral, donde sí, desafortunadamente las mujeres no hemos podido hacer un clic para poder trabajar en conjunto. Sí, sí, sí es triste y también es realmente complicado porque también yo creo que los avances que podríamos llegar a tener como género
no se notan de manera, tenemos muchos que finalmente, vuelvo a repetir, a veces lo hacemos de manera muy inconsciente, ¿no? No es que vayamos con esas ideas, pero al final muchos de los espacios laborales están estructurados muchas veces desde una perspectiva masculina, ¿no? Hasta cómo llenar los formatos, hasta cómo hacer un formato, la manera en cómo están hasta acomodar las oficinas o quiénes son los que toman las decisiones, ¿no? Muchas veces hemos hablado que hasta los titulitos que están afuera de una oficina, ¿no? También nos hacen ver que aunque una mujer tenga el mismo rango de importancia que un hombre, a lo mejor el título de laboral es un poquito menos que el del hombre. Entonces, de alguna manera, también yo siento que las mujeres no hemos podido tejer esa sororidad porque tenemos muchos vicios que estamos repitiendo sin darnos cuenta. O sea, esa es como la lógica a la que yo he llegado, de que realmente por eso es que no nos hemos podido concentrar y consolidar en acciones que realmente sí nos lleven a objetivos claros, y la verdad es que seguimos siendo blanco de incluso de muchos hombres que dicen, ya ven, ni como mujeres se pueden poner de acuerdo, ¿no? Porque efectivamente hay situaciones ahí culturales que siguen siendo una piedra en el camino. Esa sería como mi opinión al respecto. Arlet. Pues bueno, yo creo que es un poco de todo lo anterior que han dicho mis compañeras. Sin embargo, yo insisto en esos falsos feminismos que llevamos tanto y de verdad es que si insisto tanto es porque me ha tocado vivirlos de cerca y además creo que también es como la nula capacidad de los dirigentes o de las instancias de la mujer para poder, para poder tener a ciertas personas al frente, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en un tema de partidos políticos, la misma persona en un órgano nacional de mujeres que nos está dando una conferencia, que nos está hablando del feminismo, de la sororidad y demás, es la misma que cuando se baja de la tribuna está criticando a la otra porque a lo mejor puede hacer más y mejores actividades en su lugar de trabajo porque seguramente pues ya está con el dirigente, ¿no? O ya anda con cierto diputado, cierto senador, infinidad de cosas. Creo que también debemos de ser muy minuciosos a la hora de estar escogiendo a estas personas que van a estar al frente, porque sin duda, si tenemos a alguien que realmente conoce la sororidad, que realmente lo practica y conoce lo que es el feminismo, vamos a tener una capacitación muy distinta a la que hemos tenido. Todo empieza con el ejemplo. Si bien es cierto que la educación y los valores vienen de casa, también es cierto que nosotros como animales racionales aprendemos con el ejemplo. Si tuviéramos un buen ejemplo de dirigentes y dirigentas, otra cosa sería. Algunos temas que me han salido ahí de lo que están comentando, es que, insisto, este tema dan una pregunta y una respuesta y se puede abrir muchísimo. A ver, desde mi ejemplo, desde mi conocimiento, sin poder profundizar demasiado, pues por obvias cuestiones de tiempo, modo y lugar, pero a ver, es muy común que se pone a una mujer en un cargo de elección, o en un cargo de dirigencia, o en un cargo de control en un partido. Y se le pone por cualquiera de estas razones. Porque hay que llenar la cuota, porque tiene una palanca muy alta, y por palanca se entiende por padrinos políticos, porque no falta que diga, bueno, pues es que gracias a lo que tiene en el banco llegó, ¿no? O sea, o a qué cosas fue a hacer, ¿no? Para ganar el cargo. A lo mejor alguna sí lo hizo, vía de Dios, no dudo que también haya hombres que lo hagan, pero lo que voy es que finalmente todos estos prejuicios o todas estas conductas reales se van generando y de pronto no llegan mujeres con toda la capacidad de información. Sin embargo, y creo que eso lo toca muy bien la maestra Alejandra, cuando llegan mujeres con esta capacidad, con esta condición, con este conocimiento, también corren el riesgo de intoxicarse por esas conductas machistas. Hace unos días estuve en un curso y en ese curso yo le comentaba al expositor cuando hablábamos de que no se había logrado hacer la transformación dentro del feminismo en las conductas políticas. O sea, bueno, es que es tremendo porque las minorías han llegado al poder, comillas, pero no han logrado la transformación desde el poder.
Un afroamericano llegó a presidente de los Estados Unidos, pues como si no hubiera llegado. Un indígena llegó a presidente de su país en Bolivia. No hablemos de Benito Juárez porque eso también nos da como para bastante debate y no quiero que me fusilen mañana. Pero tampoco se transformó demasiado Bolivia. Han llegado personas con discapacidad a cargos de elección popular y la legislación, y eso también me consta porque me tocó asesorar a un diputado, bueno, en aquella época era representante en el Distrito Federal, y la ley que presentábamos no pasó porque decían que las personas con discapacidad no tenían sexualidad. Entonces, de repente, como que las minorías, cuando acceden a cargos, como que se terminan embonando en esos papeles o se encuentran rodeadas de microconductas. Y digo, tengo que decirlo con sus letras, lo que vimos hoy en el Zócalo sin irnos más lejos. La presidenta caminando al estrado y 4 hombres tomándose la foto aparte sin pelarla y eso sí cercando a la presidenta del partido, que yo insisto, pues hace muy buen papel decorativo, pero pues nomás no le veo yo. Y bueno, pues ahí está que ya nos amenazaron que en el 26 no van a ver, 27, no van a permitir nepotismo, pero bueno, en los otros partidos sí lo van a permitir porque pues es hasta el 30 que ya lo aprobaron, y entonces de repente todo esto nos lleva a un lugar. Entonces el feminismo, ¿como para qué es? Dentro de todo, ¿qué es el feminismo al final del día en estos tiempos? ¿Qué podemos entender por feminismo? No por falso feminismo, ¿qué podemos entender por feminismo? ¿Y cómo se va a ir abriendo paso en todo esto? Sé que dije demasiado y que les dejé bastante tema para el círculo, pero insisto, es un tema que de una sola cosa se hace un mundo, porque no es un tema que se pueda responder tan fácilmente. Maestra Karina. Bueno, pues sí, realmente este tema es demasiado amplio, con tantas situaciones adversas, con tantas situaciones en las cuales se puede destacar, en las cuales también fusiona como decir, bueno, estamos en contra de, a favor de, cada quien tiene la cuestión, bueno, está definido como tal que queremos llegar a alguna igualdad, además alguna defensa, pero bueno, se ha enviciado demasiado este término, entonces realmente cada persona tiene el término como bien es cierto, uno lo puede asimilar, entender y demás, ¿no? Entonces, para mí, antes que nada, bueno, creo yo que toda mujer que llega a este tipo de cargos mínimo tiene que tener una licenciatura, creo yo. Es muy difícil y también es admirable y destacable todas las personas que se encuentran en una situación de lucha, que son personas que hablan dialectos, que también tratan de luchar por un lugar y por obtener y destacar y hablar de sus necesidades. Entonces, creo yo que no es una cuestión como tal de personas que no sepan hacia dónde dirigirse. Aquí la situación, vuelvo a repetir, pues bueno, yo no estoy en contra de que sea una mujer quien esté como presidente. Claro, esta vez se llegó al lugar que se estaba luchando, se puede decir que pasaron por muchas cuestiones y está ella ahí, y lo único que yo tengo que decir y reafirmar que no fue sencillo, pero tampoco es como se maneja que fue puesta ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, hay muchas cuestiones aquí en las cuales vamos a entrar en una controversia y es normal, porque estamos tocando temas sensibles, porque estamos tocando temas personales, porque estamos tocando temas de mujeres, porque las mujeres también somos controversiales, porque somos más humanas, porque somos mujeres de política, porque somos mujeres que peleamos y luchamos por un ideal, porque antes no teníamos voz ni voto, mas sin embargo el día de hoy se ha logrado una también, debo resaltar la solemnidad. Entonces, en cuanto al feminismo, yo no podría dar exactamente una definición como tal, sino creo yo que, bueno, es respetable, pero también hay situaciones en las cuales no concuerdo. Eso es claro. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, mujeres que estamos tratando de dar a entender por qué razón estamos queriendo llegar a una equidad. Para llegar a una igualdad falta mucho, entonces, pero sí para llegar a una equidad
Y en eso creo que sí existen mujeres sonoras. De hecho, yo estoy en varias organizaciones de derechos humanos, estoy también en una organización muy específica formada por mujeres en las cuales tienen voz y voto, en las cuales ellas mismas hacen situaciones para entendimiento de muchas mujeres, de muchos hombres y que se abarcan muchos temas. Entonces creo diferir que, bueno, vuelvo a lo mismo, no voy a ser tan clara en decir la parte de feminista o toda esta parte de machismo o demás, porque bueno, creo yo muy claro y desde mi trinchera hablo porque tengo a dos grandes políticas aquí, más sin embargo yo soy una persona que forma valores, que forma estudios, que forma seres humanos en los cuales se tratan de dirigir y de resaltar, y ahí no existe hombres o mujeres, son personas que están luchando por un ideal, perdón, y por un progreso. Entonces, bueno, pues yo dejaría esta parte para estas dos grandes mujeres que tienen en ese ámbito más desarrollo y una situación diferente a lo que yo en este momento opino. Es cuanto. Maestra Alejandra. Ok, bueno, es que el feminismo surge como una cuestión sí revolucionaria, muy contestataria, ¿no? Mujeres que realmente lo primero que pedían era el voto, ¿no? Mujeres que se podían plantar enfrente de plazas públicas para exigir ese derecho, ¿no? Y bueno, obviamente el feminismo, pues eso, es radicalidad, ¿no? Es una exigencia para poder conseguir derechos. Y yo creo que finalmente, gracias a esas exigencias, estas mujeres que están ahorita aquí conmigo y yo misma, y todas estas mujeres que podemos estar en una escuela, en una universidad, en un trabajo, pues le debemos a estas mujeres que se plantaron con toda la energía del mundo para que aunque las llevaran presas, aunque fueran blancos de burla, pues gracias a ellas estamos teniendo un lugar, ¿no? No las conocimos, pero finalmente, gracias a ellas, estamos aquí, ¿no? Finalmente, yo creo que esas exigencias se volvieron una realidad. Tal vez a mucha gente no le pueda gustar las formas, pero eso fue gracias a estas mujeres que tuvieron esa energía de poder hacerlo. Ahora bien, con el tiempo y los tiempos que nos han tocado a nosotras, pues realmente es que nosotras ya tuvimos las cosas relativamente un poco más fáciles para poder desempeñarnos y desarrollarnos en los ámbitos que queramos, ¿eh? Incluso hay mujeres que pueden decidir no trabajar y estar en su casa y desarrollarse en su hogar y les gusta, y yo las conozco. E incluso a mí esa faceta también me encanta. Pero lo que sí creo yo es que hoy día estos movimientos feministas de alguna manera han radicalizado todavía más sus experiencias o la forma en cómo exigir. Y eso es lo que justamente ahora pues no gusta. No gusta, incluso yo también creo que soy partidaria del feminismo en el sentido de lucha por verdaderos derechos. Ahora, digo, no es que ahora no sean verdaderos derechos, ¿no? Finalmente ya tenemos leyes que respaldan muchas situaciones, pero el punto ahora es el enojo, ¿no? El enojo de todos estos grupos feministas, sobre todo de mujeres muy jóvenes y de mujeres ya no tan jóvenes que apenas han hecho un poco de conciencia acerca del movimiento, se han unido a estas exigencias, pero el punto es la forma en cómo lo están haciendo, ¿no? Y eso es lo que nos saca un poco de onda, porque realmente nosotros no somos esa generación, porque esta generación realmente nos tocó la situación un poquito más llevadera, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estamos viendo que las leyes y las instancias y las instituciones no están dando de alguna manera salida y soluciones a estas problemáticas que estamos viviendo ahora. Entonces, por eso es que estas mujeres están pues súper enojadas, súper enervadas, ¿no? Y de alguna manera están haciendo este tipo de situaciones que pues a muchos nos desquician, porque honestamente sí son situaciones desquiciantes. A mí lo único que me preocupa es saber cuántas de esas mujeres que están ahí realmente están haciendo todos estos desmanes con esa conciencia, ¿no? Porque seguramente sí las hay, yo no digo que no, ¿eh? Ahí hay mujeres que están sumamente enojadas con todas estas instancias, con todas estas leyes que están promulgadas, pero que no les están resolviendo,
y que realmente es súper legítimo que estén ahí, pero también me queda claro que hay otras que están ahí, que honestamente no sé si tengan esa conciencia o nada más están yendo porque, pues, porque a veces he creído que el movimiento feminista también se ha vuelto una moda, ¿eh? De verdad, yo también he creído que muchas chicas, sobre todo jóvenes, que a lo mejor no tienen toda la película completa, están ahí nada más con una situación de que les lleva pues ahora sí la moda, la ola, lo que me contaron, lo que me dijeron. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer una reflexión acerca de estos nuevos movimientos, ¿no? O sea, es el movimiento feminista, pero sí creo que dentro del mismo movimiento hay muchos matices, ¿eh? Muchos matices de mujeres que sí están con una conciencia y que es real lo que están exigiendo, pero también hay otras que yo dudaría de qué hacen ahí. Incluso hasta siento que hay algunas que hasta incluso ni siquiera saben qué hacen ahí, ¿no? O se vuelve la moda que el color y que la playera y que el paliacate y hasta parece hasta una cuestión hasta de marketing, ¿no? Entonces, sí hay que saber cómo distinguir qué es lo que está pasando ahí adentro, pero tampoco juzgar tan fuertemente, porque también de repente escucho que se juzgan estas acciones como lo que pasa en las marchas, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Pero yo digo, es que hay que también hay que observar quiénes están ahí por una cuestión súper legítima y hay que observar quiénes están ahí nada más por otras situaciones, ¿no? Y esa sería como mi opinión acerca de lo que está sucediendo con el movimiento. Bueno, respondiendo a algunos de tus temas, en primera instancia lo que pasó hoy con la presidenta para mí es algo gravísimo, porque independientemente de que haya estado pues a lo mejor el líder ahí enfrente, de que se le tenía que dar la pleibesía necesaria y demás, porque esa es la realidad y todos lo sabemos, es una gran falta de respeto porque al final de cuentas, si nos vamos a un rango, pues sabemos que el rango mayor pues lo tiene la presidenta de México, ¿no? Entonces, para mí creo que sí es algo que debería de tener un antes y después, tanto para la ciudadanía como para la misma Claudia Sheinbaum. O sea, creo que sí es algo que da para muchísimo, a pesar de que se ve algo muy por encimita, sí es algo que debe de observarse con mucho detenimiento de manera personal, de manera grupal, como partido y como ciudadanos, ¿no? Pasando un poquito a otro tema, pues nosotros creo que hay algo un lema en política y es que el poder es para ejercerlo, es para tomarlo. Pero creo que no nada más esto funciona en política, sino que se vive en todas las profesiones, en todos los lugares, así tú trabajes en una tienda departamental, así trabajes en el Senado de la República, digo, creo que es muy general. Y lo malo aquí no es tanto de quiénes lleguen, si tengan la preparación necesaria o no, sino de que tengan bien cimentados sus principios. De ahí todo parte, porque al final de cuentas el poder ciega. Y si tú no tienes bien cimentados tus principios, olvídate, puedes haber llegado con las mejores intenciones, pero a la primera quincena, al primer mes que lleguen y te digan diputado y te rindan toda esa pleibesía, se te va a olvidar. Entonces creo que sí es muy importante nuestros principios en esa situación. Y pues yo no me voy a extender tanto en el tema del significado del feminismo, porque al final de cuentas todos tenemos un libre albedrío y tenemos un entendimiento distinto de cada circunstancia. Entonces sería un tema de nunca acabar el estar dando pues esas opiniones. Para mi punto de vista, el feminismo es algo que debe ser recíproco, empático e igualitario, y estamos muy, pero muy lejos de que eso sea posible. Muy bien. A ver, híjole, insisto, ¿no? Esto da para horas y horas y de repente no da, pero yo sí anoté una frase que se aventó la maestra Karina y que me da pie para uno de los temas más candentes del feminismo. Uno de tantos. Las mujeres somos más humanas. Me recordó al viejo debate de la colonia de si los indígenas tenían alma o no. Entonces, el debate es, ¿los hombres tenemos alma o no tenemos alma? ¿Somos bestias o somos seres humanos? Decía Aristóteles, el hombre
porque además en aquella época se usaba la palabra hombre como lo que era, el hombre es un bípedo sin plumas. Y Diógenes, que era un desgraciado, agarró una gallina, le arrancó las plumas y se la aventó y dijo, ahí tienes un hombre. Entonces, obviamente, así me sonó la frase de la maestra, porque nos planteó una pregunta muy fuerte, ¿eh? El expositor del curso que tomé en esta semana que terminó, bueno, 2 semanas, dijo que no hay hombres feministas. Yo lo cuestioné. Y él me decía, es que no hay hombres feministas, pero lo que sí hay es hay hombres en la lucha feminista. Y de repente una corriente del feminismo o un grupo ideológico del feminismo dice, partamos de una verdad objetiva dentro del tema para que no haya conflicto. Hay que eliminar a los hombres. Entonces, sí, claro, el feminismo no es, el feminismo es que la mujer, y esa frase cuando la dije casi me fusilan, no recuerdo la palabra, si ustedes la recuerdan me la dicen, una vez en un curso le dije a una expositora, perdóneme, pero yo he visto a muchas mujeres ejercer un machismo con faldas. Casi me agarra cachetadas hasta que su compañero le dijo, no, espérate, es que esta conducta se llama tal, y efectivamente, las mujeres, que ya lo tocó un poco la maestra Vigil, las mujeres toman posiciones que parecen dentro del machismo, como para embonar dentro de ese mundo de hombre, y en lugar de romper con la estructura, la están replicando, y la están replicando hacia otras mujeres incluso. Y otro tema que también me va, obviamente yo lo decía al principio del programa, debía haber invitado a una mujer indígena, a una mujer de la comunidad LGBTQI+, a una mujer, obviamente esto es imposible, a una mujer en prisión, a una mujer campesina, a una trabajadora sexual, y nos vienen muchos temas ahí porque, para cerrar, en este primer punto, 3 preguntas. 1, ¿el enemigo es el hombre? 2, hay muchas conductas que nosotros como hombres hemos hecho por patrones culturales y que de pronto ya están mal vistas. Nos enseñaron, perdonen las palabras, que las mujeres eran un objeto a nuestra disposición. Hoy en día la generación ha avanzado tanto que una mujer puede invitar a un hombre a la cama. Y ya no nos debe espantar, comillas, porque hay quien se sigue espantando. ¿Cómo una mujer va a dar esos pasos? Por Dios, es una que, ¿no? Y 3, ¿cómo logramos hacer ese diálogo hombre-mujer? Hace unos días yo le preguntaba a una compañera periodista, le decía, tenemos mucho por avanzar. Y su respuesta fue una muy simple. Sí, pero unos más que otros. Sí, ya sé que los hombres estamos, comillas, desde una posición de privilegio, claro, cuando se les olvida que en muchas familias mexicanas al hijo de 10 años lo echan a la calle a trabajar porque es el único hombre. Porque al hijo le dicen, tú no llores, que eres hombre. Tú no puedes demostrar sentimientos porque no es de hombres. En ese momento, recordamos que entonces el machismo no es tan machismo ni es tan privilegiado. Pero muchos bloques feministas nos siguen viendo como el patrón privilegiado. Y claro, hay quienes abusan. Y ahí es el tema. ¿Cómo podemos comenzar a dialogar unos con otros? Maestra Karina. Bueno, ahorita me voy a ir con todo. No es cierto. Realmente los hombres son muy hermosos en toda la extensión de la palabra, y lo digo así y firmemente porque yo no tengo hijas, tengo 3 varones. Y vuelvo a lo mismo, la educación tiene que ser con valores, con firmeza, me explico, con rectitud, pero a lo que yo me refería con más humano no es que un hombre sea despiadado, vuelvo a repetirlo, tengo 3 hijos varones, en los cuales yo he criado con educación, con respeto a la mujer, y a eso me refería, más humanos, ¿por qué razón? Bueno, o menos humanos, decía usted, menos humanos, bueno, no es por ese lado, sino realmente porque la mujer trabaja un poco más con lo sentimental, con el estado de ánimo, ¿verdad? Y el hombre es un poco más tajante, más rudo, más exacto en ciertas cuestiones. Aquí, ¿cómo llegar a un diálogo? Pues obviamente fomentando la responsabilidad y los derechos humanos que están muy marcados desde casa. Eso siempre va a ser para mí fundamental porque yo me dedico a la educación, reitero. Entonces, en la formación de todos estos tiempos, siempre va a haber una parte en las cuales, porque también hay hombres que han sido maltratados, que han sido sobajados, que han sido violentados, porque desafortunadamente en todo este camino trabajo con jóvenes de bachillerato, que es la edad más difícil, adolescentes que adolecen de algo, ¿verdad? Con la parte de los jóvenes en licenciatura y bueno, también
he trabajado con maestría, ¿verdad? No quiere decir que un hombre no tenga sentimientos o no haya sido maltratado o, como bien es cierto, lo decía usted, a lo mejor todavía la antigüita, ¿no? Educado con la chancla. Pero bueno, al final también creo yo que la única manera de acercarse a tener un diálogo importante, pues tenemos que ver mil maneras, no nada más es de una, no nada más es hacer, oye, ¿puedo hablar contigo? No, a veces es bastante difícil y buscar la manera, el tiempo adecuado y la realidad del momento en el cual se tiene que hacer. Yo fui instruida militar, fui también, soy enfermera militar también, y fui instruida por hombres, en los cuales ahí sí se marcaba mucho esta parte de decir, bueno, y los retos, ¿cuáles eran míos? El hecho de tener una instrucción militar, el hecho de correr con ellos de la mano, el hecho de decir yo puedo, y bueno, para mí también esta parte fue una formación en la cual, por eso yo tengo la situación de decir esto se tiene que hacer así, y lo más importante y lo mayor en todo esto no es estar en contra del hombre, sino tener que llegar a una cuestión de respeto, ajá, de poder entender también que los hombres son destacados, el poder llegar también en una situación en la que a veces las mujeres físicamente no podemos hacerlo, más sin embargo hay mujeres que por ejemplo también estudio karate y lo estudio desde hace muchos años y he peleado con hombres y eso no quiere decir que ellos tengan más fuerza o yo menos fuerza, sino que se ha logrado llegar a este nivel, pero vuelvo a repetir, el diálogo no nada más es una vez, son varias veces e intentarlo de mil maneras para que una persona de sexo masculino pueda entender el razonamiento de una mujer. Entonces, vuelvo a repetir, es el respeto, también fortalecer la parte educativa de ambas personas, porque bueno, si bien es cierto, nosotros, vuelvo a repetir, tenemos unos cambios biológicos diferentes y a lo mejor en ese momento nos dicen, oye, guarda silencio y nosotros sentimos que nos atacan. Yo creo que es esa parte en la que nosotros tenemos que trabajar tanto hombres como mujeres. Entonces, esa sería mi respuesta y bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Seguir intentando relacionarnos y destacar lo mejor de cada ser humano. Es cuanto. Maestra Alejandra. Bueno, esta pregunta sí es un poco como difícil. Sí la siento un poco complicada porque justamente algo que yo creo que ahorita nos tiene muy afectados es en las relaciones entre hombres y mujeres, es justamente toda esta carga, no sé cómo llamarle, estos cambios que se están como gestando ya desde un tiempo atrás, en el sentido de que ya tenemos muchas leyes, ¿no? Leyes que nos protegen, leyes que nos están como ahorita cuidando a las mujeres. En educación, por ejemplo, ahorita con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, porque yo también soy profesora a nivel medio superior, que viene muy cargada esta parte de construir equidad, de construir igualdad, ¿no? Que bueno, que ya viene de tiempo atrás, pero ahorita está como mucho, se está enfatizando en muchas asignaturas dentro del nuevo modelo. Todo esto, yo siento que también ha sido muy abrumador para el sexo masculino, ¿no? Ha sido muy abrumador porque de repente fue como una oleada de ¿cómo se puede decir? De a ver, estamos protegiendo a las mujeres de tal suerte que por favor, o sea, casi tú puedes ser inculpado hasta por arrancarle un cabello, ¿no? Entonces, estamos teniendo una situación en donde prácticamente esta cultura de la legalidad, esta cultura de la igualdad, esta cultura de la equidad, nos está trayendo una situación un poco compleja. Lo digo porque yo lo he vivido, y lo he vivido no solo con compañeros o jefes, lo he vivido hasta con mis propias parejas, ¿no? O sea, con mi esposo, por ejemplo, es un tema muy recurrente, ¿no? El hablar del tema de cómo construir equidad, de cómo construir igualdad, ¿no? Y la verdad, ha sido una práctica en lo personal que me ha encantado, ¿no? Porque yo de repente veo en mi esposo una figura que trata de construir equidad y de verdad la trata de construir día con día y es algo que me llena de mucha satisfacción y mucha felicidad.
Pero como bien dice la maestra Karina, ¿no? O sea, todo esto sí creo yo que puede venir desde el núcleo base que es la familia, el núcleo base que es la sociedad, y sí necesitamos nosotros tratar de llegar a un entendimiento donde a veces nosotros en nuestro día a día tenemos que marcar muy claro en dónde estamos, ¿no? Porque luego me dicen, ay, sí, pues no que querían igualdad. Pues sí, pero a ver, espérame, ¿tú qué estás entendiendo por igualdad? Que yo ahorita cargue todas esas, no sé, que cargue ahorita esos 3 garrajones, pues obviamente el que lo va a hacer más rápido y efectivamente, pues vas a ser tú, ¿no? O sea, aguántame. Hay cosas donde sí tenemos que ser muy claros para que no se malentienda qué es equidad, qué es igualdad y cómo le estamos construyendo. Pero sí creo que para los hombres ha sido muy abrumador e incluso para algunos llega a ser algo que ni siquiera lo pueden lograr como entender, ¿no? Entonces no lo entiendo y entonces recalco con mi propia mujer, con mi propia mamá, con mi propia hermana y no, espérame, no va por ahí la cosa, ¿no? O sea, tienes que entender que a lo mejor yo no sufro violencia, pero a lo mejor mi vecina sí. Entonces aguanta, o sea, la cosa es que de repente estamos como personalizando situaciones que no nos corresponden, ¿no? Cuando yo le digo a una persona, o sea, es que no todos los hombres son violentos, pero tristemente el discurso que se escucha todos los días pareciera que todos los hombres son violentos. Entonces yo ya puedo voltear y ver a una persona adulta mayor que viaja en el metro y pensar que es un hombre violento y cómo los han llegado a sacar de un vagón del metro a una persona adulta mayor. Entonces estamos cayendo en cosas que ya son exageradamente poco comprensibles, pero sí creo yo que se lo debemos en parte a esta cuestión tan abrumadora que nos llegó de repente con tanta protección a la mujer. Que digo, no es que sea malo, pero sí creo que se ha malentendido muchas situaciones y por ahí también la cuestión de los temas en la escuela, ¿no? Porque pues ahora se meten temas como LGBT, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, es que ¿por qué en la escuela le tienen que enseñar a mi hijo ese tipo de cosas, ¿no? Y caray, o sea, uno como docente se queda en el aspecto de, pues es que sí es importante, pero también es cómo lo voy a manejar en el aula. También eso creo que es muy, muy necesario, un poco como decía también la maestra Arlet, ¿no? En el sentido de que, pues a veces tenemos cursos, tenemos cosas muy importantes, pero también cómo lo estamos manejando, cómo estamos transmitiendo también a estos chiquillos, a esta juventud, ¿no? La parte de cómo entenderlo, porque también me he dado cuenta que en la vida diaria ellos están malentendiendo muchas situaciones, ¿no? El empoderamiento mal entendido, así como el feminismo mal entendido. Entonces sí creo que cada vez más tenemos que estar atentos a que no tenemos que personalizar todas estas situaciones y seguir construyendo equidad y hablarlo, sobre todo hablarlo. Yo creo que el diálogo y la comunicación son sumamente importantes con nuestros seres más cercanos, en este caso, por ejemplo, con mi esposo, y creo que me ha llevado a términos muy positivos, ¿no? Y bueno, esa sería mi opinión. Arlet. Me parece que muchas veces nos escudamos en los usos y costumbres para justificar el machismo, cuando realmente en el 48% de las culturas indígenas se maneja el matriarcado. Y creo que 8 de cada 10 familias lo han manejado desde siempre, ¿no? Cuando vemos que, bueno, las abuelas son las que nos dicen qué hacer, qué no hacer y demás, ¿no? O sea, realmente estamos ignorando algo que sí pasa y que creo que ya para este tiempo ya es muy 50-50, ya no hay tanto de que sea más machismo o más feminismo. Creo que las dos cosas van muy a la par y son bastante complicadas y debemos de trabajarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque también creo que nosotras no somos tan comprensibles. Debemos de saber que también en las tasas de suicidios hay 10 más hombres en una cuestión de suicidio que las mujeres. Y ahí es donde nos estamos dando cuenta, donde nos podemos dar cuenta de que el error como tal no es únicamente el machismo, sino ni siquiera nuestros usos y costumbres, sino el cómo hemos sido educados y lo que hemos aprendido en todos estos años, en varias generaciones, ¿no? Por estas situaciones, si nosotros hacemos
algún análisis de tema psicológico entre hombres y mujeres, yo te puedo apostar, amigo, que los hombres van a salir en tasas mucho más altas que nosotras. Y eso es algo que debemos de verlo con mucho cuidado. Por eso es que ahorita está tan de moda el tema de la violencia vicaria, por ejemplo. Nosotras como mujeres pedimos mucho esa empatía, decir, es que ponte en mis zapatos, pero ¿acaso nosotras realmente nos ponemos en los zapatos de los hombres? La violencia vicaria se da mucho en temas de separaciones, en donde tal vez decimos es que el tiempo e infinidad de cosas, claro, pueden ser que tengamos razón, pero también no nos ponemos a pensar que muchos de esos papás que sufren una violencia vicaria son papás que tienen más de 12 horas trabajando al día y que solventan los gastos de la familia y que aparte deben de tener esos tiempos para poder estar con la familia y demás. Creo que sí, el tema central, a mi punto de vista, como mamá, como política y como lideresa de masas, creo que es trabajar muchísimo en la empatía y en dejar de satanizar solamente el machismo, darnos cuenta que también el feminismo está matando muchos hombres y está matando muchas mujeres. Fíjense que bueno, de todo lo que he hablado, para dar una suerte como de resumen, porque además, pues ya lo que les decía, podemos seguir platicando, pero yo creo que vamos a ir ya cerrando, y vamos a cerrar con una sola pregunta, pero antes quiero hacer un comentario. Sin duda alguna, evidentemente el sistema patriarcal es un sistema opresor, pero oprime a hombres y mujeres, y eso de repente se nos ha olvidado. Aquí lo hemos visto. Y reitero, oprime a hombres y mujeres porque no me voy a ir más lejos. De repente, para el anecdotario queda y muchos se ríen. Si una mujer tiene X edad y te dice que no ha conocido varón, como se decían los abuelos, es una mujer casta, es una mujer pura, es un ejemplo. Pero si un hombre dice a cierta edad, no conozco mujer, no, pues de seguro no eres hombre, compadre. Has de ser otra cosa. Y Rita Segato, que para algunos de ustedes ha de ser un hombre conocido, cuando hizo su primer estudio en las prisiones de Brasil, cuando empezó a interrogar a los asesinos y violadores seriales, estos le decían, es que a mí me forzaron a demostrar que era hombre, que podía dominar a una mujer, que podía imponerme sobre ella. De esta manera lo demostraba. Era la manera de demostrar que yo era hombre, acostándome a la brava con una mujer y si la mataba ni modo, pero yo era un hombre. Entonces, de repente se nos ha olvidado que el sistema patriarcal también oprime a hombres, porque no nada más a mujeres. Y de repente los patrones culturales cambian. Muchos hombres desempeñan labores de hogar y de repente también se les escucha que a las mujeres cuando llegan de trabajar, ¿y qué hiciste todo el día? Pues, cuidar a los niños, preparar la comida. ¿Y por qué no están mis pantuflas en su lugar, no? Como un hombre lo diría hace 40 años. O sea, replicamos discursos. Yo estoy hablando de mujeres que llegan y dicen eso. Obviamente también, un poco lo que dijo la compañera Alejandra es muchas normas, muchas leyes, mucha protección. Yo trabajé durante un tiempo en un área de honor y justicia. Me llegaron X número de violencia de género. No procedió ninguno. En uno de ellos, fue al extremo de que la candidata decía, es que me está deteniendo los recursos para la campaña. Si no, yo ya le entregué. Si no, porque me tienes que entregar 1,5 millones de pesos. No, espérame. El tope de campaña es 1,5 millones de pesos. Pero a nosotros como Estado no nos llegó ni 1 millón, lo tenemos que repartir entre todos los municipios. Ah, entonces era eso. No, entonces no tengo de qué quejarme. Sí me dio. Otro, una persona interpone un recurso porque no le gustó cómo se repartieron las plurinominales, porque él iba en el lugar 1 siendo hombre y en el lugar 2 una mujer, por las cuestiones precisamente de género, invierte el tribunal local electoral el orden, le dan la plurinominal a la mujer, el hombre presenta un JDC, un juicio de defensa del ciudadano, y la mujer inmediatamente nos mete la queja de, está ejerciendo violencia política de género en mi contra. No, sí es cierto que al estar impugnando el reparto de plurinominales, si procede el JDC te afecta porque a ti te quita, pero no es violencia, es un ejercicio. Entonces yo ya no puedo ejercer un derecho como hombre si enfrente tengo a una mujer y un derecho, porque entonces esa mujer se va a sentir violentada por mí.
Ya no hablemos, por supuesto, de que si vas caminando por la calle y tú vas viendo otra cosa, vas papando moscas y una mujer cree que la estás mirando a ella, te dice hasta la despedida, que ya me pasó. Y también la otra, ¿no? Un maestro hace muchos años decía, ¿no? Y ahí también se presta. Decía él que el enamoramiento era una suerte de acoso. Que al final de cuentas tú como hombre, que era lo más estilado, y digo era lo más porque ya no se estila tanto así, a mí me pidieron matrimonio con anillo de compromiso y toda la cosa, y por supuesto que eso me voló los sesos, debo reconocerlo, porque pues lo típico es que yo tenía que ahorrar, trabajar y juntar mi lanita para pedirle matrimonio a mi novia y darle su anillo de compromiso, y cuando ella me la suelta con que vamos a casarnos, aquí está el anillo, yo, espérame tantito, ¿no? O sea, patrón cultural, ¡pum!, explotado, ¿no? Y tú, pues, ¿qué hago, no? Entonces, sí, tenemos de un lado y de otro mucho que hacer. Y todo esto para llegar a este punto. Y con esta pregunta me quiero despedir, pues porque, insisto, podemos seguir hablando, pero eso es como un pequeño breviario de todo lo que hay. Creo que el punto es que tenemos que trabajar juntos. Y unos y otros tenemos que aprender. A lo mejor nosotros más, porque al final de cuentas fuimos los beneficiados de esos patrones, que no necesariamente lo fuimos. Que todavía vemos publicidad que dice que si me pongo tal perfume, las mujeres quedarán rendidas a mis pies, pero mis alumnas me tiran de a loco, de repente me coquetean, y si yo digo algo, pues, usted que mira, ¿no? Porque ahora las mujeres también se lanzan. ¿Dónde estamos como feminismo? ¿Dónde está el feminismo rumbo a la igualdad sustantiva hoy? ¿Y cuánto falta? Maestra Karina. Ay, pues volvemos a lo mismo, todavía falta bastante, ¿no? En esta parte, pero es una pregunta, volvemos, ¿para qué? O sea, ¿íbamos a terminar o vamos a seguir? ¿No? Entonces, bueno, yo realmente vuelvo a decir esta parte, yo trato de no evitar, sino de complementar todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Creo que todos tenemos una parte diferente de decirlo. Y bueno, pues yo nada más lo único que quiero es tal vez no precisamente esa pregunta, ¿verdad? Pero sí quiero dar la última situación. Si nosotros nos hemos puesto a pensar ante todo que es de lo que menos se habla, es de las mujeres que están en reclusión. Entonces creo yo que es un tema muy importante también el que se tiene que abordar. Son mujeres olvidadas, son mujeres que yo no veo que alguien luche por alguna circunstancia, porque tengan mucho que hablar, porque son mujeres que llegan a tener a sus hijos con ellas hasta los 3 años, nada más, y que bueno, posteriormente, ojalá me des oportunidad de platicar de este tema tan interesante. Y bueno, creo yo que esas mujeres pues no tienen mucho que pelear, porque definitivamente en todos los aspectos están olvidadas. Entonces creo yo que es una parte muy vulnerable que también tenemos que ver y tenemos el derecho de pelear por situaciones, si bien es cierto ellos o algunas o todas o algunas menos que otras han sufrido violencia, pues la mayoría, si nos ponemos a platicar y a preguntar con ellas, pues es obvio que de ahí nace esta circunstancia del estar privado de su libertad. Y bueno, creo que esta parte es la que me corresponde a mí, jurídicamente hablando, y que bueno, he estado en una investigación precisamente en cuanto a las madres que tienen sus pequeños allá adentro, por circunstancias X, que me llevaría mucho tiempo hacerlo, pero creo que son las que menos lucha tienen. Más sin embargo, dentro de reclusión es una lucha que no le ven fin. Gente que va a estar de por vida, gente que tiene 50, 60 años ahí y que va a salir o no sabemos hasta cuándo. Entonces, esta parte es la que yo quiero resaltar, el que si vamos a hacer sonoras, pues veamos también esa parte que existe y que no todo el mundo quiere ver. Y bueno, yo me despido agradeciendo a estas grandes mujeres, a ti, maestro, con todo el cariño y siempre agradecida por esta invitación. Y bueno, pues tal vez no muy correspondida a la primera pregunta, pero dije antes de que me vayas tengo que resaltar esta parte y para mí es muy importante. Muchísimas gracias y bueno, finalmente decir si denunciamos los casos de violencia, la discriminación contra mujeres y ofrecer apoyo a las víctimas.
que también existe esta parte donde realmente el hecho de poner una denuncia por violencia, te vas a estar ahí horas, días, y terminas no poniéndola. ¿Por qué razón? Por la complicación del sistema. Entonces yo creo que esa también es una parte que nosotros queremos resaltar. Y bueno, si bien es cierto, existen organizaciones en las cuales nosotros tenemos que continuar, pero seguiremos en esta lucha por esta parte. Y bueno, agradecer a estas dos grandes mujeres, maestra Arlet, maestra Alejandra, muchísimas gracias por esta oportunidad también de escucharlas y de que todo esto sume y para bien. Muchísimas gracias, maestro, y un abrazo fuerte para Estantes. Antes de que se me escape, porque creo que ya se me quiere desconectar, hacemos esa entrevista porque yo di clases en el penal de Santa Marta, en el femenil. De hecho, quedó ahí un video que se grabó por la UACM de Nada Humano Más Ajeno, está en YouTube. Y sí, son historias que hay que contar, que hay que saber, porque me tocó conocer a un pequeño abogadito que tenía que estar ahí con su mami. Y es una de las luchas que siguen pendientes. Entonces, vamos poniéndole fecha para platicar a fondo de este asunto. Claro. Maestra Alejandra. Bueno, pues es que igual llegar a la igualdad sustantiva es un camino largo. Todavía obviamente falta mucho para llegar a esto, porque la igualdad sustantiva implica justamente también generar esta conciencia con grupos minoritarios, ¿no? Grupos vulnerables que también hace falta que lleguen a ciertos momentos, pero yo más bien creo que esto es un tema sumamente también como que de conciencia, ¿no? De conciencia, también de saber para qué queremos el poder las mujeres, ¿no? O para qué quieren el poder ciertas minorías, ¿no? Un poco lo que comentaba usted, maestro, hace ratito, respecto a que tenemos personas que a lo mejor por esta cuota tienen que estar ahí y que a lo mejor ni siquiera tienen noción de qué es lo que tienen que hacer en un curul, como también comentaba la maestra Arlet. Y entonces estamos teniendo estas situaciones donde tenemos que cubrir esas cuotas, pero también quienes están cubriendo esos espacios, ¿no? Por eso sí creo que es importante de entrada que tengamos esa plena conciencia, y esta conciencia nos va a llegar justamente con pláticas como estas, con capacitaciones en muchos temas, pero también es que es necesario empezar a ejercer ese tipo de situaciones, ¿no? Que las mujeres todavía tengamos esas limitantes en toma de decisiones. Y no solo en los espacios políticos, en cualquier espacio laboral, todavía es muy complicado que las mujeres, a pesar de estar años ahí y que a lo mejor podemos desarrollar habilidades y capacidades, todavía no podemos estar en espacios de toma de decisiones, ¿no? Y estoy hablando de las mujeres. Ahora, si hablamos de otros grupos minoritarios, pues bueno, si las mujeres la tenemos todavía complicada, esos grupos minoritarios a veces todavía la tienen más. Entonces, sí considero que llegar a una igualdad sustantiva es necesario como que preguntarnos todas estas situaciones, ¿no? De para qué queremos el poder, cómo queremos ejercer el poder, por qué las mujeres seguimos sin llegar a espacios de toma de decisiones, por qué estos grupos minoritarios o vulnerables, a pesar de tener también muchas leyes de respaldo, siguen sin poder llegar a ciertos espacios, ya ni siquiera toma de decisiones, siguen sin poder llegar a ciertos espacios. Y yo creo que es algo que nos tiene que llevar a la autorreflexión en todos los ámbitos posibles. Desde las escuelas, desde los sindicatos, desde la política, en todos los espacios hay que saber cómo tratar estos temas, incluso hasta en nuestros hogares, ¿no? ¿Por qué ciertas tomas de decisiones las tomaría mi esposo, o por qué las tomaría yo, o por qué dejarle una decisión a un hijo, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo que a lo mejor los hijos en ciertas perspectivas que nos pueden dar otro enfoque, decirle, bueno, a lo mejor no te estoy dándote la batuta para que tú ejecutes tal acción, pero ¿por qué no escucharlos, no? A veces me queda claro, por ejemplo, yo que trabajo con jóvenes todos los días, ¿no? Me queda claro que a veces en sus propias casas no les dan como esa apertura de poder expresar o hablar lo que ellos puedan sentir o puedan aportar a su familia, ¿no? Entonces, ya desde ahí estamos teniendo un montón de limitantes que creo que sí tenemos que reflexionar en todos los espacios posibles, ¿no? Porque era lo que me decía un alumno en una rueda que tuvimos así de discusión. Él decía, bueno, es que ¿cuántos foros más necesitamos para hablar de estos temas de la violencia y demás? Y yo le digo, los necesarios. Todos los que sean necesarios para poder llegar a un punto donde ya no tengamos que estar discutiendo esto,
¿no? Y si los discutimos sería para mejorar y no para poder llegar y cambiar las cosas, ¿no? Pero bueno, esa sería como mi reflexión. Y también un agradecimiento, la verdad fue un gusto compartir este espacio con la maestra Arlet, con la maestra Karina, licenciado Arturo, muchísimas gracias. Este espacio me parece fascinante y que ojalá dure mucho tiempo más, porque la verdad nos hace sentir que nuestro trabajo todos los días vale la pena y también venir a contarlo y compartirlo. Muchísimas gracias. No se vayan a desconectar, que cuando despidan hacemos la sobremesa unos minutitos. Maestra Arlet. Bueno, sin duda, ¿cuánto nos falta? Nos falta muchísimo en todos los rubros, a todas las escalas, en todos los espacios. Sería absurdo seguir comentando, porque la verdad es que sí hace falta mucho y falta por todos lados. Yo creo que de un 100% apenas llevamos un 10%, y eso que llevamos muchísimos años en la lucha, ¿no? Y eso es algo que todavía le cuelga. Para mi punto de vista, yo insisto, uno de los pilares debería ser trabajar en la empatía. Y bueno, aunando un poco en lo que les había comentado al principio y en lo que comentabas tú hace ratito, de que bueno, hay veces que ni siquiera sabemos lo que realmente es la violencia política en razón de género, la confundimos con tantas cosas que hay veces que por todo queremos poner denuncias, y la verdad es que esa es una de las principales causas por la cual las impugnaciones no pasan. No es que las instancias no hagan bien su trabajo, sino que hay muchas impugnaciones, el 90% de las impugnaciones son nulas porque tienen muchas cosas absurdas, para que todas nosotras y todos nosotros también, porque pues es muy importante que los hombres también conozcan estas cuestiones. Yo los invito a que se metan a la página del Instituto Nacional Electoral y se vayan completamente al apartado de educación cívica. Ahí van a encontrar un sinfín de cursos, talleres, pláticas, ponencias, actividades en donde podemos aprender todo ello. Y también comentar algo que no es muy conocido porque apenas se ha echado a andar, que es justamente ahí mismo en el Instituto Nacional Electoral, se dio de alta el padrón de mujeres en la política. ¿Para qué sirve este padrón? Para que nosotras como políticas podamos estar dentro del padrón, y si tenemos algún conato de violencia política en cualquier aspecto, ya sea de manera confrontativa, ya sea de manera digital, etcétera, el estar en este padrón nos va a dar un gran respaldo, nos van a dar el acompañamiento desde el momento cero hasta que se resuelve la situación, y aparte, pues también nos da algunos beneficios en cuestión de cursos y talleres también. Es algo muy importante. Si ustedes se quieren inscribir, igual en la página solamente le ponen Padrón de Mujeres en Política y ahí lo van a poder encontrar, se van a poder dar de alta muy fácil. Y pues bueno, espero que puedan acceder a todas estas herramientas que las tenemos de manera gratuita y que la verdad es que nos ayudan muchísimo. También quiero agradecer el espacio, como siempre, Arturo. Ya sabes que me encanta estar aquí en Entre Estantes. Es mi programa favorito en el que participo. Tenga o no tenga cosas que hacer, yo siempre me hago un espacio porque me encanta tu espacio. Y pues también quiero agradecer muchísimo a mis compañeras con las que estuve compartiendo hoy. Creo que me llevo un aprendizaje de todas sus intervenciones. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Bien lo dijo la maestra Karina cuando me respondió. ¿Estamos comenzando o ya estamos terminando? Yo diría que estamos comenzando. Y estamos comenzando porque, bueno, aparte de que ya la convoqué para esta plática que tenemos pendiente y que están convocadas para escribir en la revista Ratio Legis, que es una revista jurídica, pero donde se puede escribir de otros temas desde ese enfoque, porque además es importante contar con nuestras opiniones. Maestra Karina me debe un artículo. Yo sé que usted escribe en revistas más prestigiosas, pero ahí le encargo su artículo para Ratio Legis, pero me parece que estamos comenzando. Están invitadas a charlar este tema. Alejandra, que tenemos muchos temas que hablar, que tú tienes desde el punto de vista económico, la contribución económica de la mujer. Es que, insisto, IMCO acaba de sacar un estudio que dice que para que alcancemos los mismos niveles de la OCDE en ocupación de mujeres, llegaríamos hasta el 2056.
Hay entidades como Chiapas que tienen menos del 30% de mujeres en la economía y otras más avanzadas como Ciudad de México. Arlet, bueno, pues tú sabes que están abiertas las puertas para el tema de lo político, tú, en lo que tú estás haciendo, en los temas que conoces, por supuesto, y efectivamente creo que estamos comenzando y esperemos. Sigo padeciendo con el eterno problema del internet que no puedo ahorita jalar más, pues los patrocinios no llegaron, las publicidades tampoco, pero también algunas publicidades te comprometes más que lo que ganas. Y la última vez que alguien me cooperó, como no pensé igual que ella en algún tema, me pidió que le regresara el dinero que había prestado, que no cooperó a la mera hora, pero que es una buena anécdota para saber precisamente que lo bonito de Ratio Legis es, de Entre Estantes, bueno, y también de Ratio Legis, pero de Entre Estantes, es que podemos hablar de lo que queremos y opinar como queremos, aunque ya me advirtieron por ahí que le vaya bajando 2 rayitas porque me puedo quedar sin chamba, pues que estemos hablando, que estemos discutiendo y que estemos analizando, porque finalmente todas las voces deben ser escuchadas, sin duda alguna. Y al público, pues, por supuesto, no me resta más que agradecerles su asistencia, muchos comentarios, muchos saludos, Cristi Vázquez, Gregoria Chávez, Carvajal Aisel, Oscar Gómez, Carlita Gómez, Gregoria Chávez, Alice Vallejo, Roy Ángel, Montero Nan, Yoyo Soto, en fin, todos ellos, Enrique Dupuy, todos ellos que están aquí escuchándonos, opinando, pues también que sigan acompañándonos, que le den clic ahí a donde dice seguir, porque en una de esas pues también nos va a ayudar para mucho, ¿no? Para que Entre Estantes siga creciendo. Y ahí tenemos el TikTok también para que vean los aportes. Entonces, Entre Estantes está abierto para ustedes, para que platiquemos, para que agendemos esas charlas. No se me desconecten, como les digo, y a ustedes, público, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos hayan sintonizado. Muchas gracias. Hasta pronto.